con un colega, amigo, compañero de universidad, colega antropólogo, para conversar un poquitito desde su mirada y desde la mía respecto a la cosmovisión andina, a la cosmovisión aymara, y en particular a lo que ahora cerca se aproxima, que es un cambio de ciclo, un ciclo importante, y tener un poquitito su apreciación respecto de lo que nosotros creemos, tanto desde el punto de vista profesional, pero también como persona, sobre este cambio, este solsticio de invierno, que es conocido por la mayoría de las culturas en general en el mundo, en particular acá en el hemisferio sur de nuestra cultura originaria de todos nosotros, y conocido comúnmente en el mundo aymara como Machacmara. Muchas gracias, Daniel, por estar compartiendo esta reflexión antropológica. Gracias a ti también para poder generar esta instancia de conversatorio y de difundir el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Más allá te voy a hablar desde la academia, te quiero hablar como comunero, como aymara, como parte de una comunidad, Esa es la aymara en idea. este caso. Para nosotros de la cultura aymara, quechua aymara, este tiempo, espacio que sucede vista desde el tiempo, espacio vista como el tiempo como circular, cíclico, y que cada 21 de junio el el planeta Tierra se aleja más del Sol y posteriormente retorna el clima más cálido, retorna el tiempo de la siembra, retorna el tiempo de la aparición de los ganados, de los llamas, alpacas, las ovejas. Por tanto, es un tiempo de reflexión y término de un ciclo que se culmina en esa noche del 21 de junio, que es la noche más gélida, y posteriormente se empieza a cambiar el clima. Entonces, para nuestro pueblo originario es importante poder conectarnos con la naturaleza, conectarnos con el Tata Inti, porque el 21, el 22, la madrugada, al salir los primeros rayos del sol, eh, nuestros achachiles, nuestros abuelos, nuestros antepasados recibían las energías del sol, los primeros rayos, y es por eso que poníamos nuestras cabecitas en orientación al Tata Inti con nuestras palmas para recibir los primeros rayos del sol, porque esos primeros rayos del sol del 21, del 22 de junio es el primer rayo del sol de este nuevo ciclo. Por tanto, viene recargado esta energía. Entonces, por eso que subimos a los cerros a recibir estos primeros rayos del sol que viene recargado para recargar el planeta, recargar el género humano, chachaguarmi, eh, eh, las plantas, el agua, todo lo holístico que compone la Pachamama. Es por eso que es importante recordar, rememorar este tiempo del Guaira Pacha, tiempo de frío, ese significa. Posteriormente viene el proceso, el tiempo del Hayupacha, que es el tiempo de lluvia. Bueno, interesante porque bueno, lo hemos conversado muchas veces en nuestra junta, en tratar de descubrir o redescubrir, porque mucho de esto también no olvidemos que ha sido de alguna forma censurado en un contexto histórico, con la llegada también del español, se tergiversó mucho de esta tradición, se trató de anular. Algunos hablan de esta revaloración, el re está muy utilizado también, pero más allá de eso, de una mera tradición, como bien dices tú, es una conexión, un reencuentro con la madre tierra. Y claro, bien lo dijiste tú, el tema cíclico, el tema circular. Occidentalmente o tradicionalmente, uno tiende a ver esta percepción del tiempo de una forma lineal. Entonces, claro, ¿qué crees tú eso? La relación que hay
por ejemplo, con la época de cosecha. Creo que también tiene que ver con la recolección y guardar todo lo que es la quinoa en esta época, la papa. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame un poquitito. ¿Cómo lo hacen ustedes, en particular tu comunidad? Bueno, este tiempo del Guairapacha, el tiempo de frío, este clima, toda esta temporada de junio, julio, el tiempo helada, es el ciclo del chuño. ¿Qué significa hacer chuño? Significa seleccionar las papas por tamaño. Y en este tiempo se deja a la intemperie, en los potreros, potrelares, la papa extendida a la intemperie. Pega la helada, los abuelos sabían, la noche veían hacia el cielo, en la noche despejada es porque va a pegar la helada. Entonces ahí dejaban la papa y al día siguiente quedan congeladas. Al día siguiente esa papa con el sol se derrite y queda como unas bolitas de agua. Y hay que eliminarle el agua, pisoteándola, bailando. Hay una estaciñani, decimos en Aymara, que hay que bailar. Entonces hay que pisotearla. Y nuevamente varias noches hasta que quede sin agua la papa. Y posteriormente en ese taque estaciñar, en ese taque estaciñani, se pela al reventar las papas que están congeladas y derretidas, el ollejo se va saliendo y va botando el líquido. Y posteriormente eso se seca. Y el tiempo de hacer chuño, el chuño, la papa chuño, que posteriormente, y esa papa puede durar 5 o 6 años, la papa en estado chuño, en estado así deshidratada. Es para guardar, para guardar en tiempo de cuando no hay papa, la temporada de papa, el chuño. Lo puedes conservar más tiempo en las pirguas, en las bodegas. Pirua, claro. Qué interesante eso. Sobre todo acá vemos esta relación entre lo ritual, de alguna forma, pero también lo funcional, desde el punto de vista de la subsistencia, desde el punto de vista de lo ecológico. Claro, pues está este rito claro, de también de agradecer y de guardar y recolectar estas papas, pero también lo funcional que es para que dure y para que sirva para la subsistencia, en este caso, de la comunidad o del grupo. Entonces, interesante ese vínculo, que el ritual no está solo y lo funcional tampoco está solo funcional y sin el ritual. ¿Qué crees tú este vínculo entre lo económico y lo ritual? Siempre está conectado esta relación de pedir licencia, pedir permiso a la Pachamama para la siembra, pedir permiso para la cosecha, dar gracias después por la cosecha recibida para la Pachamama, porque la Pachamama, la Madre Tierra, dadora de vida, nos brinda buena cosecha. Y eso está conectado con el Hayupacha, con el tiempo de lluvia. Si hay buena humedad, va a haber buena siembra, buena cosecha. La ritualidad, la pagua, que es pedir permiso a la Pachamama y posteriormente, como decía anteriormente, el pedir, dar las gracias a la Divina Providencia por intermedio de los rituales. ¿Y qué elemento está ahí? Esto, la vistalla que contiene la hoja sagrada, la hoja de coca. Aquí está. Entonces, siempre en todas las ceremonias, en todas las pedir licencia, en todas las pagua, los ritos de sanación, posteriormente vamos a hablar de eso, los ritos de pago a la tierra, está presente, es infaltable la hoja sagrada para interpretar el tiempo, espacio, para interpretar si va a haber buena lluvia. Esos, los ayatiris, que son los abuelos sabios, ellos son los que interpretan la hoja de coca, la hoja sagrada. Y es por eso que está presente para los rituales, para el floreo de ganado, para la anata carnaval, en los rituales de la rogativa de la lluvia. En tiempos de sequía, las comunidades se juntaban, los Chilacata, y tomaban acuerdo y decidían hacer la rogativa de la lluvia. Cuando ya en enero, porque el tiempo de lluvia, Hayupacha, es diciembre, enero y febrero.
son la época estival, le llaman también. Claro. Mal llamado invierno altiplánico, es Sí. o sea, mal llamado invierno boliviano, sin Invierno embargo boliviano. es el mal llamado eso. Eh, y en ese tiempo de lluvia, ya en enero, mediados de enero, no está lloviendo, es porque va a haber no va a haber buena humedad, entonces los yatiris de las comunidades se juntan y hacen una reunión entre ellos y determinan hacer la rogativa de la lluvia. ¿Qué significa? Que comisionan a un comunero venir a la costa, a la playa, a la costa, a buscar agua de mar. En botellitas se lo llevan al altiplano, en los cerros rituales, en los cerros ceremoniales, ahí hacen la ceremonia de la rogativa de la lluvia. Y posterior, eso lo hacen durante una jornada, un día, durante todo el día, en la mañana, y tengo una experiencia de haber estado en una de estas ceremonias de rogativa de lluvia, que en la mañana recuerdo que se hizo en el monte de Gilimani, en el pueblo de Cariquima, eh, encabezado con el alférez del carnaval y la comunidad, participamos de la ceremonia de la rogativa de lluvia, y el yatiri tenía todos los elementos rituales y se hace una bilancha, se lleva un llamito, se comparte en el cerro, se sacrifica el llamito y la carne, todo se comparte las personas que participan. Y recuerdo que esa mañana de ese día estaba despejado el cielo, muy despejado. Arriba del Guanapa, del monte Mama Guanapa, en este pueblo de Cariquima, había una nube. Ya el abuelo dijo, esa nube Guaira, nube de lluvia, dijo. Y era la única, estaba ahí encima del monte del Mama Guanapa. Y posteriormente ya como a las 3 4 empezó a nublarse más y más. Ya bajando del cerro, posteriormente de hacer el ritual de la rogativa, empezó a llover, y no paró durante esa semana y posteriormente la siguiente. Eh, Sentimos que hizo efecto, la ritualidad se cumplió cabal con la Pachamama, con los seres tutelares, con esta petición a la divina providencia que haya lluvia. Qué Entonces, por eso importante. que es importante el, el, eh, el género humano, el hombre andino, está en contacto con la naturaleza y no está por encima de la naturaleza, es parte de la naturaleza. Importante el vínculo que tú mencionas justamente, esta relación más allá de, como claro, como bien dices tú, de imponerse, sino que un diálogo, una petición, una conversación y no solamente con la madre tierra, acá estamos hablando de distintos elementos que más allá de verlos meramente como un objeto o como una característica geográfica, climatológica, desde un punto de vista como bien tradicional desde la ciencia, sino que verlo como un ser vivo, que yo me puedo comunicar, que yo puedo agradecer o yo puedo en este caso hacer una petición. Y claro, y vemos distintos elementos interesantes que nos has narrado, Daniel, o sea, la hoja de coca por un lado, esta comunicación con el agua, con la cocha, con la lluvia, los cerros, como los cerros también tienen su historia, cómo conversan entre ellos, o cómo hay vínculos, relaciones, y el elemento del sacrificio que también nos acabas de mencionar en esta figura del sacrificio del llamito o de la llama. Entonces, cómo esto se conjuga y no pierde, toma un valor necesariamente como un mero ritual, sino que se potencia en esta relación entre una comunicación que hace a nivel comunitario. Qué importante. Y qué importante también que en tu caso, como nuevas generaciones o generaciones que estamos en la actualidad, transmitimos esto. Y no solamente, como bien dijiste tú, no solamente como un académico, como un antropólogo, como un profesor, desde el punto de vista más tradicional, por entenderlo de alguna forma, sino que como
una persona que mantiene un vínculo. ¿Cómo ves tú esta relación hoy en día? Por ejemplo, podemos hablar de una pérdida o podemos hablar de una, de una revaloración o simplemente hay personas que no le interesa o han perdido esa conexión. ¿Qué crees tú? Yo creo que hay dos momentos. Antes de esta crisis sanitaria, en la que nos tocó vivir en la actualidad, y pasando esto. Te comento desde antes. La juventud, nuestra gente, mi familia, comuneros del altiplano, el eje o polo donde nos queríamos venir a la ciudad. Allá está el desarrollo, allá hay trabajo y todo. Esa era como la dinámica. Y así se estaba dando. No, y por muchas razones, el trabajo, el estudio la migración de campo a ciudad era latente. Y cada vez nuestros pueblos se están quedando vacíos con los adultos mayores nomás. Y en la actualidad, y conversando con familia, con comuneros, con amistades de mi generación, yo siento que la sociedad en general está reflexionando en la salud, está reflexionando en el retornar de donde éramos, nuestro territorio, el cultivar, porque nos dimos cuenta que aquí en la ciudad, eh, en este escenario que nos toca vivir, estamos vulnerables, muy vulnerables. Si se nos, mm, em, se nos corta el poder, nuestra generación se desarrolla, o sea, nuestras personas del altiplano, mi gente, se desarrolla en el transporte, choferes de colectivo, feriantes, eh, aquí en el agro, en la feria de... Entonces, en este escenario no pueden hacer eso, no pueden vender, no pueden seguir trabajando con sus taxis colectivos, el transporte de camiones que traslada los cargas de Sofía a la frontera, tampoco. Entonces hay un repensar y decir, ¿dónde estamos? Nos fuimos de nuestro lugar de confort pensando que la ciudad es lo mejor, más sólido, un trabajo seguro. Sin embargo, el trabajo seguro está en nuestra tierra. Nos estamos dando cuenta que el trabajo seguro no es un trabajo seguro que tiene que ser un sueldo en el mes, de cada mes, sino que el trabajo seguro es que nuestra Pachamama nos da el trabajo todos los días. Y, el, y, el, la retribución que recibimos es cuando cosechamos. Nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, muchos están regresando, mis primos están yendo a su comunidad, a la comunidad de nuestros abuelos, están cuidando los ganados, desconociendo, el altiplano en este tiempo le está desconociendo un poco el clima, porque se están yendo para allá y se encuentran con un clima que no están acostumbrados, porque en este tiempo está helando, está congelando los ríos. Entonces, para la persona que hubo un desapego, porque eso es lo que pasó, no hemos venido a la ciudad, ya volver, sentimos más frío del que cuando éramos niños, pequeños. Así que yo tengo que agradecer de que por lo menos mantengo el trabajo, pero si no lo tuviera, si solamente me dedicaría, porque yo fui también taxista, fui feriante, me he dedicado al comercio y, y tendría que subir y estar en mi comunidad ahora. Bueno, Eso, entonces quería recalcar eso, que estamos valorando mientras lo estamos perdiendo. yo creo que eso es muy relevante porque, de hecho, claro, la otra vez lo conversamos un poquitito, que está esta mirada del caos, de ver que ya hay una nube negra, que el mundo no tiene sentido,
que la muerte nos ronda por todos lados y que ver un poquito un mundo más pesimista, pero también está esta otra forma de comprender frente a todo lo que estamos viviendo, frente a todo lo que está pasando. Y como bien dices tú, hay una reflexión detrás de decir qué pasó acá. O sea, la ciudad, verse desde un punto de vista estable, confortable, segura, está demostrando sus Se nos cae. falencias, está demostrando que no era tan segura, tan confortable. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, claro, a lo mejor hay algunas comunidades, algunos pueblos, la infraestructura tradicional pueda a lo mejor hacer frente a lo que estamos viviendo ahora, pero por otra parte nos ofrece otro escenario, un escenario más natural, un escenario que yo creo que los abuelos en el interior todavía pueden estar tranquilos caminando, yendo a su chacra, yendo a los cerros, y no este escenario de estar taulados de alguna forma en una ciudad. Pues imagínate en el caso de Iquique o las grandes ciudades ya en otros lados, en un departamento, en un edificio, prácticamente encarcelados. Entonces, mirando muchas veces solamente noticias un poquito tóxicas de los medios comunicacionales más tradicionales, si se puede decir, porque eso de alguna forma vende. Y caer también en esta división de tal vez ver solamente una discusión entre la política o de alguna forma la política partidista. Todos los grupos humanos somos políticos por naturaleza, sino que la política partidista, una economía también basada solamente en los dígitos, porque recordemos que la economía no me habla solamente de dinero, no me habla de mercado, sino que la economía me habla de sustento, de subsistencia, me habla también de estrategias de cómo yo subsistir, lo que sobrevivir. Entonces la economía va más allá de verlo como un mero mercado y comúnmente se da vuelta la discusión en eso, ¿eh? Que hay que cambiar la ley y subir los recursos y como que eso es la solución y nos damos cuenta que no es la solución tal vez, que la solución está más que solución, que a lo mejor va por otra forma de percibir y de sentir lo que está pasando. O sea, darle un sentido. Eh, no sé qué crees tú frente a eso. Estamos como reflexionando frente a eso, sobre el sentido de lo que estamos viviendo ahora. No el culpar a alguien o al Estado o a un presidente X o a un diputado, sino que salirse un poquitito de esa discusión, no sé si abstraerse o incorporarse tal vez o verlo desde adentro o desde otra mirada, no sé cómo lo ves tú, pero tener otro planteamiento frente a lo que estamos viviendo. Ya. El otro planteamiento diría que ponerse en el escenario de que esto es un proceso que tenemos que pasarlo. Y lamentablemente los que no le toman el peso, no se resguardan, no toman las precauciones correspondientes, eh, lamentablemente parten. Tenemos que partir, todos vamos a morir, todos vamos a partir, digamos. Y desde esa perspectiva, la Pachamama, así, verlo desde lo más global, está generando un cambio. Yo siento que desde los pueblos originarios también lo estamos viviendo así, que, 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 que todo es un proceso cíclico y que este tipo de crisis globales han pasado en otros tiempos, siento, y podemos remontarnos muchos años desde que es mundo este mundo. Entonces, nos tocó vivirlo a nosotros. A lo Pachacuti, ¿o no? Y, A lo Pachacuti. y como el retorno de reconfigurar, porque tenemos que entender de que la Pachamama ya estaba, la tierra, digamos, está ya colapsada, ya está generando como una anticuerpos de ya de... Y, y, y esto más allá de que haya sido provocado o no haya sido provocado, hay que sentirlo como que esto es un proceso que tenemos que pasarlo.
ya estamos dentro de este círculo, de este círculo, por tanto, los que tengan que hacer la incertidumbre, el, 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 el miedo, o el hambre, porque en otras sociedades no se lo está, las personas no se están yendo por este virus que está ahí, sino que por el hambre, por el hecho de que las políticas públicas no están bien contextualizadas, por tanto, ya resguárdense, pero la familia vive al día, tiene que salir a vender y por eso genera recursos y puede comer en Claro. comunidades, en ciudades. Entonces, sí, ya resguárdense. Claro, algunos sí pueden, pero muchos no, entonces, y tienen varios niños y ellos comen, todos los días comemos. ¿Y qué pasa? El hambre, se desnutren y bajan sus defensas, se enferman de otras cosas y el hambre se lo está llevando, ¿no? Y muchos factores, entonces. eh, Pero eso, y eso dónde también está habla, el retorno? ¿Dónde, termina la tene- idea, termina la dónde, idea. dónde escapamos? ¿Dónde regresamos? Y ahí vemos como una oportunidad nuestros lugares de origen, nuestras tierras, porque ahí estamos libres. En nuestras comunidades donde pastoreamos nuestro ganado, estamos nuestra familia y nadie más, y hay un territorio enorme para nosotros. Sí, eso también habla de Entonces, que eso. no, la mayoría no se ha dejado estar, así como, claro, tú bien mencionas, vivir el día a día, pero más allá de buscar como un culpable en sí, nos dejamos estar como sociedad también del vivir el día a día, del depender de un supermercado, del depender como bien decías tú, de ese sueldo, y darnos cuenta que la tierra nos puede proveer sin la necesidad de tener un sueldo necesariamente. Obviamente también hay zonas que están viviendo un periodo fuerte de sequía, pero también se entiende de que hay ciclos muy lluviosos, hay ciclos muy de procesos de desertificación importantes, y que la ciencia tampoco tiene todas las respuestas. O sea, a veces se le exige a la clase política que resuelva toda una problemática que también no solamente tiene que ver con una estructura, sino que tiene que ver con una conciencia de nosotros como sociedad. La otra vez como que trataba de darle vuelta a todo esto, porque claro, venimos saliendo de todo un movimiento fuerte de salir a las calles, de hacerse notar, de presionar de alguna forma a la autoridad tradicional. Y también se ve un poco esta, no sé si llamarla un poquito bipolaridad social, de en algún momento tal vez exigimos esta libertad humana, y después algunos sectores exigen restringir esta libertad, como en pos de generar soluciones de no poder contagiarse, de no poder tener un contacto social. Entonces ahí vemos dos caras frente a distintas situaciones en que como sociedad se exige a las autoridades que están en este momento, se supone, ordenando el cuento, pero yo igual me pregunto eso, ¿qué pasa con nosotros como seres autónomos de alguna forma, o seres independientes? ¿Cuál es nuestro aporte o nuestro granito de arena? Porque a veces es fácil el diagnóstico, y claro, todos caemos en eso, en decir, "Ah, ya, esto está malo, esto está errado, este político está mal, es mentiroso, es ladrón, etcétera". Pero de vuelta a esa discusión, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, independiente claro, porque se habla de un modelo, se habla de un sistema, pero yo me di cuenta que nosotros somos parte del sistema. ¿O qué crees tú? ¿Crees que somos parte del sistema? ¿Somos parte de un modelo? ¿O nos abstraemos y Sin decimos, duda no, que el somos modelo está parte, pero afuera somos y parte. ellos son el modelo y me afectan a mí? ¿O yo también soy parte del modelo? No sé. Modelo, paradigma, podemos decirle Claro. muchos términos, pero
siento que somos parte, no podemos ser como actores, vemos desde fuera, sino que desde perspectiva émica. Por tanto, ahora, como terrícolas, digamos, como persona de la Tierra, Humanoides, bípedos, tenemos mucha responsabilidad de lo que está sucediendo, como humano, como persona, como digamos, te digo, como yo, como Daniel. claro, Eh, y por tanto, y no esperar que otros lo hagan. Ah, porque miren, miren, lo está botando basura. Y yo, ¿por qué lo está recogiendo? Porque igual lo va a botar más allá del otro. claro. Ya somos parte del problema. No estamos ayudando a este ecosistema, a la ecología. Por tanto, hay que repensar, y yo creo que esta crisis sanitaria en crisis en todo sentido, en realidad, porque lo que tú mencionabas de la justicia social, que por un lado, previo a esto, eh, hace que reflexionemos, que, que, que nos pongamos a pensar y decir que somos tan vulnerables ante cualquier virus y no discrimina, ¿eh? Llega a cualquiera. Claro, como bien dices tú, no discrimina, no hace diferencia ni socioeconómica. Y claro, si bien tal vez el no tener los recursos suficientes puede marcar una gran diferencia entre alguien o no, pero en general una persona igual se puede morir teniendo todos los recursos del mundo. O sea, si está débil su organismo, si no se cuida, si no come bien, si no tal vez también estar en una forma de pensamiento. O sea, se ha hablado muy poco de eso, se ha hablado solo a nivel biológico, a nivel corporal, pero se ha estado planteando poco, incluso se habla ya a nivel emocional, del encierro, pero también desde nuestro punto de vista del sistema inmunológico, desde lo que estamos comiendo, desde si en realidad lo que estamos comiendo nos hace más fuertes o nos hace más débiles. En general, yo estoy tratando de poner en la discusión, porque también pasa eso, ¿no? De que veo mucho discurso repetitivo. Veo muchas fake news, veo mucho meme dando vueltas, pero falta un poquito también el análisis, porque el análisis muchas veces, insisto, se queda en la crítica. Y eso es fácil la crítica. Entonces, claro, bien dices tú, pues, si somos parte de ese modelo, si somos parte de este sistema, ¿cuál es mi granito de arena en esta transformación? Y bueno, yo creo que lo hemos visto nosotros, tú en parte en tu labor también como profesor, mi parte también, hacia los niños, hacia las niñas en general, que tiene que ver no con la consecuencia, con el ejemplo. O sea, ¿qué sacamos con decir, no, que son ladrones, no hay que robar y a lo mejor yo lo hago no lo reflejo en mi manera de actuar? Un ejemplo. Entonces, qué importante esa forma de mirar todo esto que está pasando, pero no necesariamente como una mirada catastrófica, apocalíptica, sino como bien dijiste tú, un ciclo, un Pachacutic. Me ponía a reflexionar el otro día que los abuelos tienden a hablar esto, del cambio de ciclo y volveremos y seremos más, como en Aymara, seremos más, el lema. Guaranca, guaranca, cuesta ciñani. Claro, entonces eso tiene igual una enseñanza. Ahora me ponía a pensar cuando llega el español, también llegan epidemias. Y ahí los abuelos también tenían claro que iba a volver un mundo distinto. Y, y ahora a lo mejor estamos en un proceso. Y si te fijas, este virus también llega de Asia, llega de Europa y llega a América. Entonces me hace recordar, me hace como que fuera un retorno de una nueva reconquista, esta mirada que se tiene del nuevo mundo y de que se descubre y todo, pero me hace recordar eso, como que vuelve hay un retorno acá desde otra óptica, desde otro mundo, o sea, tenemos internet,
podemos comunicarnos, en este momento nos estamos comunicando, no se ha terminado el mundo, tenemos herramientas, a eso me refiero, ahora tenemos herramientas, tenemos conocimiento, ¿cómo eso nosotros lo ponemos en práctica? Tú, por lo menos en tu diario, ¿qué hacer? ¿Cómo lo has visto? Yo siento que todo pasa por algo. Y desde esa perspectiva siento que nos ha generado oportunidades de estar más tiempo de calidad con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, hijas, y por un lado. Y otro que nos ha generado de adecuarnos a esta nueva herramienta que estaban, que no lo manejábamos y que tenemos que aprender, adentrarnos a eso, para dictar las clases, para preparar material, eh, hilar un poco más fino en la edición de videos, eh, para llegar a los niños y niñas. Entonces, por ahí, pues desde ese punto de vista, genera esto una oportunidad. Ahora, eh, siento que eso ha generado, por lo menos en mi el diario vivir. Mira qué paradoja. Ahora el 21 hay un eclipse en parte de África, en parte de Asia, el sur de Asia, y entra justamente, ellos están entrando en un solsticio de verano, nosotros estamos entrando en un solsticio de invierno. Y bueno, antropológicamente hay varios estudios de rituales alrededor del mundo que nos hablan un poquitito de que los primeros pueblos, las primeras comunidades estaban muy relacionados con estos ciclos que tú nos hablas, el ciclo agrícola, el ciclo ganadero, comprendían muy bien los movimientos estelares, yo creo que más de lo que el común de las personas comprende ahora, que la ciencia le llama astronomía, desacreditando un poquitito a la astrología, que para mí también es una ciencia tan válida como la astronomía, como desde otra perspectiva, o a lo mejor no se ha visto este complemento. Pero cómo de alguna forma estos cambios han traído también un cambio en la humanidad. Y volviendo al tema del Machag Mara, no va a ser el mismo, no es el mismo Machag Mara, se está llamando a hacerlo desde las casas, no sé cómo ustedes lo están, cómo tú ves eso, como un Machag Mara virtual. Es que este ciclo no necesariamente tiene que ser, obviamente, que el estar en el lugar, no estar en el proscenio, como decían algunos investigadores, pero sin embargo, este proceso tiene que ver con el sentir, donde estemos. Estos últimos años tengo la experiencia de que no he estado, no he tenido la oportunidad de estar en el cerro. Estos últimos años no es porque por pandemia, ni mucho menos, pero sí cada 21 de junio me recuerdo y recibo los primeros rayos del sol donde estoy, donde me encuentro, y a veces estoy viajando, y mucho así. Entonces, eh, es, es vivirlo desde la conexión humano-naturaleza, donde estemos. Siempre ha sido así. Si bien desde em, para la foto, para la cámara, últimamente se ha folclorizado bastante y nuestra gente también se presta para eso. En la ritualidad es como actuando en el momento de la ritualidad del Wilcacuti. Y eso me ha hecho, eso no me agradaba y era normal, natural de hacerlo. Lo hacían y estaba la prensa y estaban las mismas, y ahora que ya es más usual, cada uno tiene sus dispositivos más accesibles, ¿no? Entonces, los que iban a observar un ritual, y se iban y participaban, y era para registrarlo y como el yatirio, el sabio, está haciendo el ritual y todos grabando. Y eso no me parecía, y es por eso que no participaba aquí en la ciudad, pero sí si tengo la oportunidad o estar en el sitio sagrado del Tiwanaku. Nunca lo he estado, nunca he estado, pero algún día espero estarlo. E intenciones tengo de poder vivir esos momentos, sí lo estaría, pero
Aquí ya lamentablemente en nuestra región lo digo con toda responsabilidad, que se ha folclorizado la pagua, se ha folclorizado estos rituales. Por tanto, por eso te dije al principio de que eh, suena chistoso vivir este Machacmara virtual, no, ya era virtual, ya se estaba folclorizando mucho, entonces vivirlo como lo vivimos desde el corazón, desde donde estemos, y eso los conectaríamos mucho más que estar ahí actuando, lo veo de ese punto. Buen punto. Yo creo que es un buen punto. Bueno, es el tema de folclorización también es un temazo, o sea, cómo se ha transformado eh, para hacerlo más visible, para tal vez para obtener algún tipo de recurso, algún proyecto, o necesitamos un yatiri porque viene la autoridad, entonces pongamos un trajecito y actuemos de alguna forma, pero eso también va en contra de que tampoco un yatiri puede ser cualquier persona, tampoco es de la noche a la mañana, sino que hay todo algo hay detrás, un trasfondo, o sea, eso es importante. Y yo creo que encuentro muy interesante lo que dijiste tú, que ya de alguna forma el Machang Mara ya era virtualizado desde un punto de vista del folclore. Y claro, hay algunos que lo llaman incluso el Año Nuevo y poco y nada, sácate una cerveza, sácate una champaña y el cotillón y es un Año Nuevo occidental, o sea, se ha occidentalizado, no sé si llamarlo occidentalizado, porque occidentalizado también es como, pero sí se ha banalizado y visto como una mera celebración y llevarlo a esto como Año Nuevo tradicional. Entonces ahora algunos dicen ya el año nuevo, el año nuevo Aymara, el año nuevo Mapuche, el año nuevo de los pueblos originarios. Ahora se está usando el concepto ciclo, que yo creo que es más acertado, un cambio de ciclo, pero si uno se da cuenta siempre hay un cambio de ciclo. En mayo también hay ritos, en diciembre también hay ritos, en ciertas fechas tal vez también son ritos importantes que hablan de ciclos. Los eclipses, como te ponía el caso del eclipse, el eclipse que vivimos el año pasado, en julio, yo tuve la oportunidad de estar ahí compartiendo con mi primo, con comunidades de Aguita, y era potente, fue bien potente de todo punto de vista, del punto de vista simbólico, del punto de vista de la sensación, de la emoción, de la energía que hubo ahí, y siento que se abrió algo. Con mi primo la otra vez hablábamos, se dejó la llave abierta, y ahora se tiene que cerrar de alguna forma, pues sí. Ahora viene un eclipse total en la novena región. Entonces, eso tiene que ver igual, pues yo creo que hay una relación ahí importante de una apertura y de un cierre, o todo lo contrario, de un cierre y una apertura. Y eso los abuelos lo sabían, ahora a lo mejor no necesariamente todos lo saben de una manera, como dices tú, pues, académica o astronómica, sino que de sentirlo adentro. Pero muy bien, sí, comparto contigo lo que tú mencionaste, el tema de la folclorización, cómo se ha manoseado un poquitito el tema, que está bien visibilizarlo, está bien tal vez verlo desde el punto de vista de la revaloración, del rescate, como algunos hablan también, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de sentir un rito, incluso ni siquiera decir que lo haces, solo hacerlo, en tu privacidad, en tu casa? Pero también uno ve que el El punto. mundo, en Es el ciertos punto, ritos, creo. también son ritos colectivos, ¿no? Son ritos comunitarios que no basta hacerlo solo, o sea, tiene que ver con un colectivo. Eso. Estamos dándole vuelta al Ucamagua. tema. Bueno, aparte tú eres músico, entonces ahí la música Sí, es importante, es un elemento que da una atmósfera, da una energía, da una vibración importante a los ritos. sí. ¿Iba a, Sin iba duda a tocar que algo? el bombo, la guancara, le da las pulsaciones. Sí, estaba buscando el instrumento, pero mi hija no sé dónde dejó. Pero A la otra. ya será en otra oportunidad. Pero hablar un poco de eso, de la guancara, el bombo, da las pulsaciones, la vibración de las pulsaciones de la ritualidad, las pulsaciones
del corazón, las un pulsaciones latido, un latido, claro. de la madre tierra. Entonces la huancara en una comparsa de Sicuri es muy potente, que nuestros abuelos eventualmente en la cotidianidad nosotros interpretamos la música, es porque está en nuestra esencia, músico, somos músicos por naturaleza. Entonces lo hacemos porque lo hemos aprendido, pero tiene un sentido más profundo que eso, que la conexión con hay música ritual, hay música para todos los contextos, para un contexto de despacho del alma, también hay música para la espera de los almas, música para el floreo, cantos, melodías, hay mucha mucho tema inédito en nuestra cultura que está ahí, está viva, está presente. No, es importante, la música está, bueno, está presente por no decirlo, para no generalizar, pero en la mayoría de las culturas en el mundo, la música hasta el día de hoy. Y también ha pasado ese mismo proceso, ¿no? De, claro, de conexión del movimiento, de los sonidos, de la vibración, del contexto de determinada música. He tenido la oportunidad de compartir en muchas tradiciones, muchos rituales, y me he dado cuenta justamente cómo genera también una atmósfera, un sentimiento. En el caso del mundo andino, tocar solo, como tocar en colectivo y poder comunicarse con el otro músico y más encima poder generar una armonía con la otra persona, un diálogo musical. Eh, más encima en el cerro, no solamente conectado a un cable, o tocando para alguien, sino que para la comunidad misma, o en este caso en el Día de los Difuntos, como se abre este portal para recibir y después para despedir, y cómo conectan, cómo nos conecta, cómo nos une la música. Así es. Me gustó la conversación, sobre todo como para poder ir reflexionando, esa es la idea, desde otra mirada también a lo que estamos viviendo. ¿Cómo tú puedes ver eh, el proceso que hoy en día llevan las comunidades? En particular lo que tú has podido vivir, eh, como por un lado como comunero, por otro lado como profesional, como dirigente, incluso en muchos aspectos te ha tocado estar ahí siendo parte de. ¿Cómo has visto tú esto en los últimos años? No sé, en lo que te ha tocado vivir a ti por lo menos. Siento que, como te decía antes, estamos en un proceso de reflexión, en un proceso de revaloración, pero genuina, que no es como, ya me gusta ir a la fiesta del pueblo y estar ahí presente y estar 3, 4 días de fiesta y después retornamos y dejamos los pueblos vacíos. Sin embargo, ha ido cambiando esa mentalidad de mi generación, mi contemporáneo están construyendo sus casas de adobe en el altiplano, en el pueblo, cada vez están arreglándola. Entonces eso ya habla de que hay un reencuentro con el territorio. Siento que eso ayuda harto a em, poder retomar algo, en parte Reencontrarse. nuestras tradiciones. Si bien las familias están dejando de ser ganaderas y el dejar de ser ganadero conlleva dejar de realizar los floreos de ganado. Y eso queda en desuso, por tanto, en el olvido. Cada año hay uno o dos en el territorio en el altiplano, la localidad Cariquima,
máximo 2 en estos 2 últimos años, floreo, que en el tiempo de mis padres era 10, 20 floreos en esa temporada del Hayupacha, en tiempos de lluvia se hacen los floreos, entonces 20 y era mínimo 20, había mucho más, se hacían los floreos, habían en todos lados habían floreos, en las viviendas de pastoreo, que en la actualidad en todo ese territorio con suerte hay 2 que se hacen, uno, hay años que no se hace, por tanto, y eso habla de que las familias están dejando de ser ganaderas. Hay muy poco ganado, hay muy poca alpaca. Eh, y el mantener el ganado conlleva manejar varios conocimientos. El conocimiento del, de la lana, del hilado, del mismido, luego el tejido, las 4 estacas, el tejido, el trenzado de la soga. Conlleva todo ese conocimiento el tener llamo. Y el no ser ganadero, el no tener la tropa de ganado, todo ese conocimiento también se está yendo. Y esa es la responsabilidad que lo adquiero como Daniel Moscoso y como siendo parte de una generación que estamos rememorando y diciendo y tenemos que volver allá. Está ahí y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, Hichapi y Hichaneja, y si no hacemos ahora es cuando, si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer. Entonces, la Pacha nos está esperando, nuestros pueblos nos espera, pero ya no nos va a esperar mucho, sabemos eso. Y lo estamos hablando precisamente hace unas horas estuve en una reunión y conversando esto mismo, de cómo este escenario en el que nos estamos inmersos, cómo nos hace reflexionar, decir, allá está la vida. Aquí, si seguimos acá, eh, estamos más expuestos aquí en la ciudad, porque hay mucha gente junta. En cambio, en el altiplano, no. Podemos cultivar, podemos seguir el ganado. Así que es un reto, no es fácil. No es llegar y decir, ya me voy. No, es una decisión que tenemos que tomarlo con responsabilidad. Ahora estamos en contexto familia, muchos de mi generación, yo mismo, contexto familia. Eh, y es un poco difícil, lamentar. Es así, ese escenario. Pero si es por la vida, hay que decidir. A veces es duro. Bueno, los abuelos, las abuelas tomaron decisiones difíciles igual, pues, o sea, ponernos en el caso, lo que hablábamos cuando llega el español, después la construcción de los estados-naciones, o sea, se han vivido hartos procesos complejos y han sobresalido y han salido adelante, o sea, por algo estamos hablando, hay una descendencia importante cómo hacer frente también a lo que nos va pasando el día a día. Creo que somos una generación que somos algunos bastante débiles en esto, ¿ah? De cualquier cosa mínima que pasa, al tiro echamos para abajo, que no soy bueno en algo, que no resulta, a diferencia de generaciones que vivieron procesos súper complejos y fuertes, pues, al día de hoy. Entonces, eso también es una enseñanza de, claro, resiliencia, pero más allá de la resiliencia, también un tema personal. Eh, bueno, recordando que estamos acá con Daniel Moscoso, nos está compartiendo un poquitito sobre su experiencia, sobre sus conocimientos, de habitar los territorios andinos, ser descendiente, aymara, conocedor, y sobre todo que está trabajando poder cada día revalorar esto y transmitirlo, lo más importante, transmitirlo a las generaciones, para que estos territorios, yo creo que va a haber un proceso de migración, creo que incluso tal vez como se señala del CARA, imagínate que se quiera habitar esos territorios, pues, ¿qué pasaría ahí?
hay todo un tema, hay comunidades que he estado leyendo alguna información que están discutiendo porque se están dando terrenos cerca de sus comunidades, que no quieren que se instalen ciertas personas. Hay un rollo ahí que hay que ver por el tema de la habitabilidad de los territorios. Se dice que no hay dónde vivir, pero claro, todos queremos vivir en una ciudad. En la ciudad no hay muchas veces dónde vivir. Pero ¿qué pasa con estos territorios? ¿Qué pasa con el altiplano? ¿Qué pasa con el desierto? Ahí hay mucho territorio que no se ha puesto en discusiones o esos territorios solamente quedan relegados para, no sé, la industria minera, para determinados rubros tal vez económicos. Es todo un tema y para seguir hablando, o sea, como primer capítulo me parece importante todo, que de todo un poquitito, el mosaico de temas que podemos seguir ahondando. No sé, ¿cómo tú te sentiste de alguna forma? Todo bien. eh, que se haya generado esta instancia de conversar, de intercambiar ideas, de compartir realidades y, y así que me sentí tranquilo, tranquilo. ¿Qué, qué, qué tema, a propósito de la música, dedicarías a esta conversación que tuvimos el día de hoy? ¿Qué te- Ya no creo más en política. Ya no creo más en lo vamos a política, poner ahí para que porque lo si escuchen, no ya, me vamos a ver si no No, hay problema ahí Hichapi de copyright, Gichaneja, de derecho, no búscalo. sé, pero lo vamos a mostrar ahí para que después lo vean en el video, el tema que nos propuso acá nuestro amigo Daniel. Y el Eso es un otro tema que es más poquitito. profundo, que tiene un trasfondo bien simbólico y de levantarse, del grupo Aguatiñas, se llama Hichapi Hichaneja. Hichapi, Hichan- ¿Y eso significa? Ahora es cuando. Ahora es cuando. Bueno, te dejo la invitación para una próxima oportunidad, cuando tú quieras. Gracias, Daniel. Gracias a ti.